Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día lunes 2 de agosto a este último día de nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Hoy día vamos a acabar este curso que ha tenido como objetivo para aquellos hermanos que no hacían oración porque no sabían, de pronto animarlos a hacerlo. Y para aquellos que ya tienen el hábito, ¿no?, de orar, pues tengan un deseo más profundo de tener una vida más íntima y más contemplativa. Esperemos pues en Jesucristo que este haya sido el fruto que se haya dado en sus corazones. Entonces hoy día vamos a acabar con un tema que tiene por nombre formas como Dios habla. Vamos a hablar de las distintas maneras como Dios nos habla y de algunos criterios de discernimiento que debemos tener presente cuando Dios pone una moción en nuestro interior. Entonces, antes de comenzar, para aquellos que tienen su Biblia a la mano, voy a utilizar el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículo 1. Marcos 4:1. Hoy día voy a dar varios textos bíblicos porque vamos a hablar de varios puntos y tratar de condensarlos en un solo tema. Esperemos pues que el Señor nos dé esa gracia. Vamos a empezar entonces adorando a Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, que nos permite estar en esta noche santa y bendita en su presencia, que nos permite invocarlo. Ese es un don, es una gracia. Porque en medio de todo lo que vivimos, cosas trágicas por las que pasamos, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo quiero ser
verdadero adorador, en espíritu y en verdad, para estar en tu presencia. Señor, yo quiero ser, dile a Jesús, un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, dile al Señor. Quiero ser agradecido. Yo quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Yo quiero dejarlo todo. Yo quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia.
Jesucristo nuestro Señor le dijo a la samaritana en el pozo de Jacob que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que tales son los que busca el Padre. Si pudiéramos darnos cuenta que muchas cosas en nuestra vida cambiarían si orásemos más. Nuestras enfermedades sanarían. Nuestro corazón no se sentiría solo ni vacío. No nos faltaría la paz ni la tranquilidad en el alma. A veces escogemos mal, como le diría el Señor a Marta. Andamos llenos de tantas preocupaciones, pero una sola cosa es la que importa. Lo único que no nos va a ser quitado, porque las gracias extraordinarias que recibimos del Señor no siempre se nos darán. No siempre uno va a ser predicador, o no siempre uno va a ser intercesor, o no siempre vamos a ser el coordinador, o no siempre vamos a ser el que haga tal o cual cosa. Que en la vida espiritual lo importante no es lo que hacemos, sino que estemos en la presencia de Dios. Que nuestra vida se vuelva la extensión de nuestra alabanza. Que cuando el Señor nos mire, no se tape los ojos de vergüenza a ver cómo vivimos nosotros. Como dirá el apóstol, nuestra vida tiene que ser una ofrenda agradable a Él. El Padre ha salido a buscar adoradores, no predicadores, no músicos, no salmistas, no coordinadores, no intercesores, no sanadores. El Padre busca adoradores. Si pudiéramos entender la necesidad de dejar todo por dedicarnos a la oración, sería la mejor decisión que hubiéramos tomado. Yo quiero dejarlo todo. Yo quiero dejarlo todo. Yo quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Yo quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo
te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor Jesús, cuánto te amamos, Cristo. Al verte y a contemplarte en la cruz del Calvario, tomamos conciencia de nuestro pecado, pero también de nuestra indigencia. Oh amado Jesús, tú que abriste los brazos en la cruz como un signo de tu amor por nosotros, concédenos, Señor, la gracia de calmar en nuestra alma la sed de oración, la sed de ti. Como dice el Salmo, por ti madrugo, Señor. Por ti me levanto temprano, postergo el descanso para estar contigo. Porque tú, Señor, me haces falta y mi alma te necesita, Señor, así como necesito del aire para vivir. Amado Jesús, tú que eres la sed del hombre, tú que eres nuestra salud, permite que con nuestra alabanza y adoración calmemos nosotros tu sed. Concédenos, Señor, a nosotros tus suplicantes, la gracia, Señor, de con nuestra oración calmar tu sed. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Padre, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Padre, Señor y dueño de nuestra vida, por tu misericordia, por cada día en que la has manifestado, multiplicando tus cuidados y tu generosidad para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque te has complacido, Señor, haciéndonos el bien. A nosotros que por nuestros pecados mereceríamos, Señor, el fuego del infierno. Oh Padre, bondadoso y misericordioso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y conocerte. Oh Padre, concédenos la gracia y el don de la oración, de invocarte constantemente, de sentirnos profundísimamente necesitados de ti. Que no sea para nosotros orar una obligación, sino una necesidad, como respirar. Te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal y que nos concedas la gracia en tu favor
de vernos a salvo en los caminos de la redención. Con tu sangre bendita, Jesucristo, sella el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Jesús, óyenos, Señor. Atiende nuestra plegaria cuando te invocamos. Ven, date prisa en socorrernos. Extiéndenos la mano, Señor, y ponnos a salvo de la desgracia, de la enfermedad, de la miseria, del pecado. Amadísimo Jesús, a nosotros tus suplicantes, que invocamos con sinceridad tu nombre, muéstranos tu salvación y permite que vivamos tranquilos los que buscamos en ti nuestro amparo. Oh Espíritu Santo, tú que nos introduces en la verdad completa, tu Espíritu Santo que abres nuestra inteligencia para que comprendamos, tu Espíritu Santo que hablaste por los profetas, líbranos del engaño, de la confusión y de la mentira. Líbranos, Espíritu Santo, del error. Líbranos, Espíritu Santo, de todo espíritu inmundo que quiera perturbar, pervertir nuestra vida. Tu Espíritu Santo que nos ayudas a examinar los espíritus y que nos instruyes por medio de tu unción, te pedimos, Espíritu Santo, que abras este corazón nuestro para que tu palabra, Señor, penetre hondamente en nosotros y que por la oración eche una raíz profunda para que, deseándote con todas nuestras fuerzas, nos movamos siempre hacia ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen hermosa, míranos con misericordia. A nosotros, desterrados hijos de Eva, que venimos en esta noche pidiéndote que nos muestres a Jesús, quien es el fruto bendito de tu vientre inmaculado. Oh generosa Virgen María, mediadora de toda gracia, haz que nunca nos apartemos de Jesús y que nuestro corazón nunca deje de arder en su amor. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. San Luis María de Montfort, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. Sor Faustina, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval,
ruega por nosotros. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú hoy para nosotros nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Como decía en el comienzo, hoy día vamos a culminar con este curso, el cual el Señor nos ha permitido durante estos 4 meses poder vivir. Cómo oír la voz de Dios. El objetivo de este curso era para que aquellas personas que no hacen oración, ya sea porque no saben o no tienen la motivación necesaria, pues este curso les haya servido para este fin. Poder haber provocado en sus corazones el deseo de una vida espiritual más profunda, una vida espiritual más contemplativa. Y para aquellos hermanos que hacen oración, pues de pronto repasar algunas cosas que ya sabían, enseñar otras y principalmente animarles a procurar que su vida espiritual siempre vaya en crecimiento. Hay un curso que di a mis hermanos del movimiento, 5 días sobre lo que es el crecimiento espiritual. Quiere el Señor en algún momento que lo vuelva a dar. Hay personas, en este curso enseñaba eso, ¿no? Que hay personas en la vida espiritual que están estancadas. A veces a mí también me ha pasado eso, que he estado haciendo progresos y hay momentos en los que me siento estancado. Y normalmente en esos momentos que me siento estancado es cuando mi oración no mejora, no se hace más profunda, no tiene mayor tiempo. Entonces, por eso he considerado en mi pobre discernimiento que esto es lo que el Señor de pronto quería decirnos, ¿no? Después de este curso, después de este día, lunes 2 de agosto, vamos a descansar todo el mes de agosto en los lunes para comenzar en septiembre otro curso, el conocimiento de Jesús en el Evangelio según San Juan, que va a durar aproximadamente unas 13, 14 sesiones también, ¿no? Así como el año pasado hemos estudiado los 3 evangelios sinópticos, vamos a estudiar desde septiembre hasta diciembre, vamos a estudiar el 4.º evangelio, que es muy profundo, ¿no? Y todo esto va de la mano, el tema de la oración y el conocimiento de Jesús. Entonces vamos a continuar con este último tema. En esta noche se llama Formas como Dios habla. Formas como Dios habla, y voy a utilizar el Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 1. Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 1. La reflexión de esta noche bendita se llama Formas como Dios habla. Dice la Escritura: y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar,
Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción, escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70, otras 100. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera solo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas y las demás concupiscencias le invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 70, otros 100. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mi Señor Jesucristo mis labios. Y concédeme, Señor Jesús, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hay una importante diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Aunque a veces nosotros en nuestro diario expresarnos lo usemos como sinónimos. Ambos, tanto oír como escuchar, proceden del latín audite o audire. Pero cuando se habla de escuchar, se prefiere utilizar el término auscultare. Este término proviene la palabra que nosotros conocemos como auscultar, que en medicina tiene que ver con el acto de escuchar con atención los sonidos dentro de la cavidad torácica o dentro de la cavidad abdominal que realiza el médico a través de un estetoscopio. En más de una oportunidad, usted y yo cuando hemos ido al médico, el médico ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha auscultado. Es decir, ha puesto el estetoscopio para escuchar los sonidos, los ruidos y tratar de interpretarlos, ¿no? Entonces eso es auscultar. En ese sentido, oír
es simplemente percibir un sonido con el órgano del oído. Eso es oír, percibir un sonido, nada más. Escuchar sería prestar atención a lo que estoy oyendo. Entonces, ahí está la diferencia. Oír es simplemente percibir un sonido. Escuchar, de pronto, es prestar atención a lo que se está oyendo. La diferencia, entonces, se encuentra en la voluntad. La diferencia se encuentra en la intención de parte del sujeto que se puede esforzar o no para comprender el significado, para comprender el sentido de lo que está oyendo. Voy a poner un ejemplo para descender esta cuestión que es muy importante, para hablar sobre cómo oír la voz de Dios. A mí me ha sucedido que a veces he estado en misa y por distintas razones mi mente ha estado volando y me encuentro distraído. He oído que se ha leído el Evangelio, ¿no? Se ha terminado la lectura y luego yo me siento y me pongo a pensar de qué trató el Evangelio y no, como no presté atención, ¿no? Sencillamente he estado oyendo nada más, pero no he estado escuchando, entonces no puedo hacer esta reflexión de lo que trató el Evangelio, ¿no? Es decir, entonces he estado ahí oyendo, mas no escuchando. A veces, poniendo otro ejemplo, me ha sucedido que alguien me cuenta algún problema y me pide el consejo. Entonces yo le digo a esta persona lo que pienso, lo que considero en base a mi experiencia, en base a lo que conozco y en base a lo que discierno de lo que esta persona me dice y lo que el Señor va poniendo en mi corazón. Y de pronto, después de que le digo a la persona lo que pienso, la persona me vuelve a hacer la misma pregunta. Es decir, es como que le dije, pero no entendió. No entendió. A veces esto me pasa muy seguido, ¿no? Me pasa seguido porque hay gente de pronto que uno les dice algo y no lo entienden. O sea, es como que están oyéndote, te están mirando, pueden estar físicamente ahí, pero no están captando, no están aplicando la inteligencia para comprender el significado y el sentido de lo que se les está diciendo. No se quedan en la superficialidad. Incluso algunos tú les dices algo e inmediatamente te contestan, lo que permite ver que no hay una capacidad reflexiva en estas personas, ¿no? Sino simplemente hay el deseo de exponer ellos su punto de vista y cuando lo que tú le dices no coincide con lo que te están diciendo, pues entonces no están dispuestos a escuchar, ¿no? Esto, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Hay personas que desgraciadamente tienen problemas psiquiátricos, hay otros que están afectados psicológica o emocionalmente, y en estas personas se ve una situación que se conoce como enfermedad no aceptada, ¿no? Es un duelo por el que pasan estas personas si están en etapa de negación. Entonces muchos de ellos me han escrito, me llaman, me encuentro en las jornadas o en los eventos, y me dicen, hermano, yo creo que tengo un demonio. Yo estoy seguro que es un demonio. Entonces yo les explico que no es un demonio, que mi pobre discernimiento no veo ningún demonio, que si estas personas reciben tratamiento, el acompañamiento médico necesario, pueden recuperarse o pueden estabilizarse. Y lo importante es aprender a vivir con todas estas cosas que nos suceden, con todo esto que tenemos, ¿no? Entonces estas personas siguen en lo mismo, hermano, pero yo creo que tengo un demonio. Entonces no te escuchan, ¿no? Como un día en el curso que participé en Costa Rica sobre exorcismo y oración de liberación, que participé en el mes de junio, ahí decía, ¿no? El presidente de los exorcistas a nivel mundial, ¿no? De la Asociación de Exorcistas a nivel mundial, decía de que
para personas con esta situación y con esta condición, es preferible tener un problema espiritual, porque así si uno ora por el problema espiritual se va el demonio y mejoraría. Entonces les cuesta aceptar que el problema no es espiritual, porque es aceptar que a lo mejor vas a tener que vivir con eso de por vida, ¿no? Como hay personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Y esto es importante decirlo. A mí me toca hacer acompañamiento con gente con depresión, gente con ansiedad, gente con diversos problemas psicológicos y hasta psiquiátricos, y les enseño a estas personas que Cristo nos llama a concentrarnos no en la enfermedad, sino a concentrarnos en Él. Y Jesucristo, cuando nos llama a seguirlos, nos llama sanos o enfermos, con crisis o sin crisis. En medio de todo hay que cargar la cruz, ¿no? Entonces, ahí es donde se da muy claramente esto de oír más no escuchar, ¿no? Podemos entonces, por lo que pobremente te vengo enseñando hasta acá, que hay algunas personas que oyen y hay otros que escuchan. La diferencia es en prestar atención, en esforzarme para tratar de comprender el significado y el sentido de aquello que con los oídos estoy oyendo. De esto nos habla Jesús en el Evangelio que hemos leído en el comienzo. Antes nuestro Señor de desarrollar esta parábola, que viene a ser la madre de todas las parábolas, el Señor les dice, escuchad, escuchad. Y esto es muy importante. La fe va a ingresar por el oído. Pero no es simplemente que percibamos un sonido, sino que la fe se desarrolla en ese prestar atención y penetrar en el significado y en el sentido de lo que Jesucristo nos está diciendo. De esto entonces nos habla Jesús cuando en el versículo 9 de este capítulo 4 de Marcos, el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos oídos para oír, mas no todos tenemos las mismas disposiciones internas para escuchar. Y de eso trata esta parábola. Así como el sembrador lanza la semilla y ésta cae en la tierra, la semilla es la palabra de Dios e ingresa por nuestro oído a nuestra alma. Mas hay algunos que escuchan y hay otros que oyen. Y solamente cuando se escucha, esta palabra germina, echa raíz y da fruto a través de la práctica, ¿no? Entonces, nuestro crecimiento en la vida espiritual, normalmente las parábolas, todas las que van dirigidas en torno al tema del reino de Dios, normalmente las parábolas hablan del reino de Dios, tienen que ver con el crecimiento espiritual. Tienen que ver con el crecimiento espiritual y tiene que ver con el prestar atención, el tratar de comprender el sentido y el significado de lo que estamos escuchando. Entonces nuestro crecimiento en la vida espiritual depende de la forma que oigamos la palabra de Dios. Podemos simplemente oírla o podemos escucharla. Y si la escuchamos, de ello va a depender nuestro crecimiento, ¿no? Como vamos a ver en los versículos 15, 16, 18 y 20 de este texto, siempre se habla del oír, ¿no? Siempre se va a hablar del oír. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás. De igual modo, lo que está sembrado en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría. Y los otros son los sembrados entre abrojos, son los que han oído la palabra pero andan con preocupaciones. Y finalmente se nos va a presentar la actitud idónea para dejar que esta palabra de Jesús haga en nosotros crecer
el reino en nuestro interior. Y la actitud dice, y lo sembrado en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Entonces hay tres acciones, ¿no? ¿Quién es el que crece en la vida espiritual? ¿Quién es el que hace progresos en la vida espiritual? El que ausculta la palabra, el que la oye con detenimiento, prestando atención, ¿no? Por eso utilizo este verbo, auscultar. El que se esfuerza por entender, y una vez que ha entendido, dice la Escritura, acoge la palabra, la recibe, medita, la piensa, saca conclusiones y de ello la pone por obra. Las palabras de Jesús, como va a decir en Juan 6:68, son palabras de vida eterna. Es decir, son palabras que eficazmente comunican vida, porque así es la palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra de Dios nos transmite esta vida divina solo cuando la ponemos en práctica. Por eso, como va a decir Santiago en el capítulo 1, en el versículo 27, no seamos simplemente oidores de la palabra, ¿no? Pongámosla en práctica, ¿no? Es en ese sentido que lo que nos muestra esta parábola es que el conocimiento de Jesús, el conocimiento que se nos imparte sobre Jesús, debe ser incorporado a la vida práctica de nuestra fe. Entonces yo oigo para ejecutar. Escucho, en mi interior medito y luego pongo en práctica. Conocimiento de Jesús debe ser incorporado, debe ser hecho carne en nuestra vida práctica de fe, pues solo en la práctica el conocimiento que se nos ha impartido es asimilado. Solo en la práctica. Yo le puedo enseñar a alguien en teoría cómo manejar bicicleta. Puedo ponerle su PowerPoint, enseñarle, la pierna se mueve así, se mueve así, tienes que mover el timón, tienes que tener... Puedo enseñarle toditito, pero solo por la práctica este conocimiento va a ser asimilado, ¿no? Va a ser asimilado. Por eso, qué importante es esta diferencia entre oír y escuchar. El pueblo hebreo, desde su comienzo en su relación con Dios, Dios los llama a escuchar. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el Dios único a quien amarás con todo tu corazón, toda tu inteligencia, todas tus fuerzas y todo tu ser. El Shema Israel. En Deuteronomio incluso, capítulo 8, en el versículo 13, nos dice que no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Que así como nosotros necesitamos del alimento material para ser fuertes, para poder subsistir, también necesitamos de la palabra de Dios como alimento espiritual para poder estar fuertes, para poder subsistir. Entonces, como dirá también Isaías 55, del 10 al 11, así como baja la lluvia sobre la tierra y la empape y hace que dé fruto, igualito dice el Señor, debe ser mi palabra, no regresará a mí de vacío, sino que provocará y logrará su objetivo. Entonces, el Dios que en el principio de la creación lo hizo todo por su palabra, el Dios que a través de los siglos habló a través de los profetas, este Dios que se revela a través de la palabra, hay un hecho que a mí me llama mucho la atención, que desde el profeta Malaquías hasta el precursor de Jesucristo, Juan el Bautista, hay un silencio de 400 años. ¿Qué significa esto?
que en un momento determinado en la historia de la salvación, Dios decidió guardar silencio, dejó de pronunciar palabra alguna. Y la razón es de que el pueblo terco no escuchaba. Entonces, si yo no tengo la disposición para escuchar, ¿para qué quiero que Dios me hable? Entonces, esta lección es la que tú y yo debemos aprender. ¿Para qué nos va a hablar Dios si no estamos dispuestos a escuchar? Yo te cuento mi testimonio. Yo ya tengo 15 años como misionero a tiempo completo. Este 8 de diciembre es para mí un tiempo de celebración. Son 15 años como misionero, no es cualquier tiempo. Un tiempo en donde he experimentado de todo. Un tiempo en donde me ha sido muy difícil seguir al Señor. Y en medio de todo eso, trato de darle gloria. En estos 15 años como misionero a tiempo completo, ¿cómo empezaron? Yo tengo 25 años en los caminos del Señor y hubo, antes de que yo aceptara su llamado, hubo un momento en que yo estaba en una jornada, ¿no?, de evangelización. Yo participaba en el movimiento de la Renovación Carismática Católica y había una jornada en Chorrillos, acá en Lima, y de pronto estaban con la procesión del Santísimo y en ese momento estaba contemplando a Jesús en la Eucaristía, expresándole todo lo que siento por Él, y vino desde la Eucaristía como una voz, como un trueno. Fue una oportunidad en que escuché la voz audible del Señor, que fue como una voz, como un trueno, muy sonora, muy fuerte, que me dijo y me preguntó el Señor si quería sufrir por Él y por el Evangelio. Y yo inmediatamente rompí en llanto. Esa palabra me golpeó acá, me dejó como una herida, ¿no? Y así me conmovió. Terminó la jornada y me quedé atónito. Pasaron los días, pasaron los meses, pasó un año y yo callé esa voz. Pasó otro año y no le quise responder al Señor. Estaba ahí esa palabra, mas no le prestaba atención. Y después de un tiempo, un predicador, en un momento, estaba orando por la gente y dijo, no, acá hay una persona a la que Dios hace unos 3 años le ha pedido algo y esta persona no le ha contestado. Entonces yo sabía que era yo. Entonces me quedé callado. Y pasó otro año y pasó otro año y finalmente pasaron 7 años en donde nuevamente el Señor me pidió lo mismo. Nuevamente. Esta vez ya no con una palabra audible, sino a través de una visión en un momento bastante dramático de mi vida. Bastante dramático. Y al Señor le dije que sí. ¿Y qué es lo que yo aprendí de todo eso? Que Dios no te va a hablar de otra cosa mientras tú no estés dispuesto a conversar de aquello que Él te revela. Puedes cerrar tus oídos a lo que Dios te tenga que decir, probablemente porque no te gusta. Pero Dios no te va a hablar de otra cosa. No te va a hablar de otra cosa. Y Dios va a guardar silencio hasta que tú no le respondas lo que Él te ha pedido o lo que Él te está a lo que te está moviendo. Si no respondes, no vas a avanzar. Es lo que yo he aprendido en la vida espiritual. Si no hay respuesta positiva a lo que Dios te exige, tú no avanzas. Y ahí es que, desgraciadamente, hay muchos hermanos que estén estancados pues, en la vida espiritual, ¿no? Si solo estás dispuesto a oír lo que te gusta, terminarás como el pueblo hebreo, callando la voz de Dios por 400 años. Tenemos el caso del joven rico que, conociendo de pronto que era un hombre muy virtuoso, Jesucristo le dijo lo que él no estaba dispuesto a oír, lo que él no vino a escuchar.
Él decía, maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice algo que él no quería oír. Y esto lo golpeó tanto y se quedó triste. Y escucha bien, dice la palabra, que Jesucristo continuó su camino. Y el hombre se quedó con su tristeza porque no pudo responder a Jesús. No nos muestra la Escritura si luego lo habrá hecho. Pero mira, razón por la cual a veces sentimos que Jesús anda en un ritmo distinto al nuestro. Porque no estamos dispuestos a dialogar con Él frente a aquello de lo que nos está pidiendo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, en el versículo del 3 al 4. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces el seguimiento a Jesucristo consiste en esto, en escuchar su voz. Que cuando yo escucho su prédica, que cuando yo escucho su palabra, cuando escucho su enseñanza, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está exigiendo? ¿Hacia dónde quiere el Señor que vaya? Yo reconozco la voz del Señor en la voz del sacerdote, de la religiosa que me da la charla o del hermano que me está catequizando. La voz del Señor. Entonces, hay que saber discernir, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Di un curso sobre discernimiento de espíritus. Entonces puedes tú entrar a mi canal de YouTube, buscar el discernimiento de las mociones del alma, y ahí hablo sobre los 3 espíritus que nos pueden mover: el espíritu puramente humano, el espíritu del mal y el Espíritu Santo de Dios. A veces podemos estar siendo movidos por uno u otro espíritu. Por ejemplo, Pedro, cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, ¿qué espíritu lo está moviendo? El Espíritu Santo. Esto te lo ha revelado no la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en lo alto. Luego Pedro escucha que Jesucristo va a sufrir y Pedro se lo lleva a un lado y le dice, lejos de ti que te pase eso. ¿Qué le dice Jesucristo? Apártate de mi vista, Satanás. Entonces, ¿quién lo movió a Pedro a hacer esta acción de alejarlo a Jesús y reprenderlo por decir que va a sufrir? Satanás. Entonces, mira, lo mueve el Espíritu Santo, en otro momento lo mueve el diablo, y en otro tercer momento el Señor le dice, porque estos pensamientos tuyos son los de hombre, no son los de Dios. Entonces, fíjate, en un instante Jesús nos muestra que nos puede mover el Espíritu Santo, nos puede mover Satanás, y nos puede mover también nuestra carne, el espíritu puramente humano. Por eso es importante ser gente de oración, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a examinar los espíritus, las emociones que hay en nuestra alma. Hay en este curso, son 5 charlas en donde explico mejor este punto. En ese sentido, cuando Dios nos habla, presta atención a lo siguiente, cuando Dios nos habla, acá hay unos criterios que debemos aplicar en nuestro discernimiento. Cuando Dios nos habla, acuérdate cuál es su primera condición para hacernos discípulos suyos: negarse a sí mismo. Entonces, cuando Dios nos habla de renuncias, nos habla de mortificación de la carne, nos habla de sacrificios. No nos habla para mantener nuestra vida cómoda, esa es nuestra carne. Y nos habla de pronto para que nos alejemos del camino de la gracia y de la exigencia. Ese es el diablo. Cuando Dios nos habla, nos inspira que seamos humildes, que seamos personas pequeñas, sencillas. El diablo nos va a promover las pretensiones, ¿no? Nos va a querer promover la fama, los grandes títulos, los grandes honores, los grandes reconocimientos, ¿no? El Espíritu Santo de pronto nos va a llevar a la humildad, a la sencillez. Nuestra carne va a rechazar incluso el menosprecio. Cuando no hay reconocimiento, nuestra carne se va a sentir herida, ¿no? Cuando Dios nos habla, crea en nosotros un fuerte deseo de imitar a Jesucristo. Un fuerte deseo de imitar a Jesucristo y no de hacer con nuestra vida lo que a nosotros nos da la gana, ¿no?
nos provoca en el alma el deseo de pertenecerle, nos provoca en el alma un mayor deseo de Dios, un mayor deseo de Dios, ¿no? El diablo pues apaga este deseo y nuestra carne pues se queda en nuestra comodidad, ¿no? Suficiente ir a misa, pues suficiente rezar el rosario, suficiente practicar lo que practico, estar en mi grupo, ya estoy haciendo lo suficiente, no le hago mal a nadie, ¿no? Cuando Dios nos habla es para encender las tres virtudes teologales, ¿no? Para suscitar en nosotros una fe viva, ¿no? Suscitar en nosotros una esperanza firme, ¿no? Una caridad completamente dispuesta. El espíritu del mal nos mueve a apagar la fe, a perder la esperanza y a que seamos personas encerradas en nosotros mismos, ¿no? Nuestra carne pues es indiferente, nos lleva al conformismo, a la mediocridad. Cuando Dios nos habla, nos ayuda a ver que en la medida que a Él le amamos, tenemos que amar a los demás. Es decir, nos lleva a superar el egoísmo. Entonces ahí tú tienes una persona que si hace mucha oración y es egoísta, vive encerrada en sí misma, esa persona tiene un problema. El Espíritu Santo nos mueve al amor a los hermanos y nos muestra que la medida del amor a Dios es la medida del amor de los hermanos, ¿no? Lo que el Señor le dijo a Pedro, tú me amas, apacienta mi rebaño. ¿Cómo yo me doy cuenta que me amas, Pedro? Cuando tú sirvas al rebaño, ¿no? Cuando Dios nos habla, siempre nos lleva por el camino de la paciencia, de la tolerancia, de la docilidad, de la misericordia. Cuando el espíritu del mal pues se mete a atacarnos, genera en nosotros impaciencia, genera en nosotros intolerancia, rebeldía, ¿no? Genera en nosotros resentimiento. Y nuestra carne pues desgraciadamente pues siempre anda con prisas, ¿no? Y busca su comodidad. Si caemos en pecado, el Espíritu Santo, Dios hace que nos levantemos, que recurramos al sacramento, hace que querramos con todas nuestras fuerzas recibir la gracia del perdón. El diablo no, el diablo te va a poner en la mente, ay, confiésate a fin de mes, total, ahí a fin de mes confiesas todos tus pecados, ¿no? Nuestra carne se queda estéril, pues, ¿no? Ni se inmute. El diablo incluso puede llevarnos a lo que se conoce como el remordimiento, ¿no? El remordimiento, a mordernos los pensamientos, acusándonos, ¿no? De nuestra miseria, de nuestro pecado. Cuando Dios nos habla, siempre nos habla de conversión. Tengo 25 años siguiendo al Señor y siempre me habla de conversión. No hay un día en mi vida que no me hable de cambiar, no me hable de mejorar, no me hable de ser perfectos. Como dice nuestro Señor Jesucristo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Mateo 5:48. Cuando nos habla Dios, nos habla y nos quiere llevar a la oración, nos quiere llevar a la vida sacramentada, a la vida litúrgica, vivir una vida consagrada a Dios. Para eso nos habla, pues, ¿no? Nos habla para que nos acerquemos más a Él. Y finalmente, cuando Dios nos habla, siempre su hablar en nuestra alma trae formación, trae exhortación y trae consolación. Entonces, estos son algunos criterios que debemos aplicar para discernir si esas mociones en nuestro interior provienen de Dios o no. En Job, capítulo 33, en el versículo 14, Job 33, 14, Job capítulo 33, versículo 14 dice, Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. Este texto de Job, que es muy valioso, este versículo dice muchísimo.
En primer lugar, nos dice dos cosas que es las que quisiera yo analizar concretamente. Lo primero que nos dice es que Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Habla de muchas formas, dice la Escritura. ¿Y por qué Dios habla de muchas formas? Para que seamos capaces de comprender de una manera, de otra manera o de otra manera. Entonces, la intención de Dios es que le comprendamos. No solo que le oigamos, sino que escuchemos, que prestemos atención, que meditemos, que reflexionemos lo que nos está diciendo a través de su palabra. Un día alguien me dijo, hermano, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Y no hay otra forma, no hay. Por eso yo a veces cuando me hacen estas preguntas, le digo, ¿entendió lo que le he dicho? O sea, preste atención. La forma para oír a Dios es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura. La forma para conocer su voluntad. Cómo quiere que vivas casado, cómo quieres que críes a tus hijos, cómo quiere que manejes tu economía, cómo quieres que vivas tu vida sexual, cómo quiere que seas en tu trabajo, cómo quiere que seas como cristiano, cómo quiere que prediques, cómo quiere hacer algo en ti. Todo lo que tú necesites saber sobre lo que Dios quiera para tu vida está en la Santa Escritura. Conocerla es nuestra meta, debe ser nuestra meta. Entonces, muy importante lo que dice, Dios habla de muchas formas y eso significa que su objetivo, su propósito es que le entendamos. Entonces, si no le comprendemos de una manera, le comprendemos de otra. Yo tenía en la universidad un profesor que enseñaba un curso que me era bien complicado, que era Teoría del Conocimiento, cuando estudiaba filosofía, y el profesor a veces yo le hacía pregunta y me contestaba y le decía, no le entendí. Entonces me explicaba de otra manera. No le entendí. Y me explicaba de otra manera hasta que finalmente entendía, ¿no? Buen profesor. Así es Dios. O sea, Dios nos enseña de una, de otra manera. Es más, yo en mi vida espiritual he encontrado, y probablemente tú también te has dado cuenta de esto, que a veces Dios te habla del mismo tema varias veces. Te lo repite varias veces. Porque a veces como que no cala, pues. Como que se ha quedado en lo superficial, ¿no? Parábola del sembrador. No ha hecho raíz profunda. Entonces te vuelve a tocar el tema una vez y otra vez y otra vez para que lo puedas profundizar, ¿no? Segundo, lo que se nos dice este texto, que Dios habla de muchas formas, pero, acá viene el pero, no nos damos cuenta. ¿Por qué el hombre no se da cuenta que Dios le está hablando? Porque el hombre a veces anda distraído en sus asuntos y no se da cuenta que Dios le está hablando. A veces andamos muy distraídos en nuestros quehaceres. Yo en mi vida espiritual trato de que lo más importante en mi vida no sea lo que haga, sino el estar con Dios. A veces yo tengo muchas actividades, tengo varias cosas que hacer. Como en algún momento comentaba, tengo como 5 trabajos literalmente, ¿no? Todos ad honorem, ¿no? Y a veces falta tiempo. Entonces, tengo que sacar tiempo para estar con el Señor. Hace unos días hablaba con una hermana de una parroquia y le decía, si en tu balance en la vida espiritual está pesando más, ¿no?, tu servicio, tu apostolado, que tu vida de oración, está dejando de importarte Jesús. Te estás llenando de servicio porque probablemente se está alimentando tu ego, ¿no? Entonces el hombre anda distraído en asuntos, por más religiosos que sean incluso este asunto. Por eso Jesucristo en Mateo 7:24 dirá, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor, apártense de mí porque no los conozco. No se trata de mucho apostolado. Yo a mis 46 años creo que más hago orando por la gente. Yo creo eso. Creo que enseñar es una necesidad que el Señor me ha pedido tratar de cubrir en el corazón de los hermanos. Pero yo pienso que
Orar es una necesidad mayor. Entonces el hombre a veces anda distraído en tantos asuntos que de pronto estamos como Samuel, ¿no? Samuel no conocía la palabra de Dios y necesitaba de alguien que se le ayudara a interpretar, que Dios le estaba hablando y él pensaba que le hablaba Elí. Necesitamos eso, que alguien nos llame la atención. Oye, Dios te está hablando, presta atención. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es prestar atención, ¿no? En Hebreos capítulo 1, en el versículo 11, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 11, este texto es muy, muy hermoso. Dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. O sea, Dios habla constantemente al pueblo. Nos habla a nosotros constantemente. En estos últimos tiempos nos habla por medio del Hijo. Entonces, toda la Sagrada Escritura Dios nos habla. Pero hay la preferencia de los evangelios. Ahí Dios nos habla a través de su Hijo, ¿no? Son muchas las maneras en que Dios le habla al hombre. A esto nosotros en teología le llamamos condescendencia divina. ¿Qué significa esto? Que Dios busca acomodarse, adaptarse a las limitaciones de comprensión que tiene el hombre. Busca adaptar su lenguaje, busca que le entendamos, busca la forma que seamos capaces de comprenderle. Por eso, hermanos, es muy importante, como hemos enseñado en este curso, que para poder reconocer la voz de Dios, como dice en Juan 10, del 3 al 4, sus ovejas le siguen porque reconocen su voz, ¿no? Para que podamos nosotros conocer y reconocer la voz de Dios cuando Él nos hable, tenemos que familiarizarnos con su palabra y de manera especial con los evangelios, ¿no? Con los evangelios. El sitio privilegiado para la escucha de la palabra de Dios será y es siempre la iglesia. Entonces, atención a esto, que es muy importante lo que estamos diciendo. El sitio privilegiado para la escucha de la palabra de Dios es la iglesia. La iglesia es quien ha recibido el encargo de Jesucristo de anunciar la palabra. Entonces es la iglesia que tiene la capacidad dada por el Señor para interpretarla y para darla a conocer. La iglesia por eso es madre y maestra, ¿no? Madre y maestra, si no me equivoco, como enseñará Juan 23. La carta a los Romanos en el capítulo 10, en el versículo 15, ahí se nos dice y nos va a decir el apóstol San Pablo, ¿no? Cómo se va a predicar la palabra de Dios si la gente no es enviada. ¿Y quién es el que nos envía? La iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablamos de la institución, ¿no? Hablamos de su jerarquía, de los obispos, de los sacerdotes. Importante decir esto, ¿no? Como un día alguien me dijo, y si hay acá algún sacerdote que está escuchando esto, espero que le sirva, ¿no? Como alguien me dijo, hermano, la misa es igual en todos lados, me dijo. Pero sucede que hay algunos sacerdotes que te explican mejor la palabra de Dios y se ve que han estudiado, y se ve que han leído, y se ve que han hecho su tarea, pues. Pero hay otros que no, que te dicen 3, 4 cosas que no tienen sentido una con la otra y no entendiste nada, no creces. Y sí, pues esto es muy cierto. La iglesia es la autorizada en enseñar, ¿no? Muchos sacerdotes todos los sacerdotes han estudiado teología, pero desgraciadamente hay algunos que les falta hacer su reflexión. Les falta hacer su reflexión.
Yo en algún momento tuve que llamarle la atención a más de un padrecito, ¿no? Dije, padre, con todo respeto que usted se merece, usted cuando habla de lo que le pasa y no tiene ninguna relación con el Evangelio o con alguna de las cartas. No profundiza lo que enseña y la verdad es que da pena eso, ¿no? Da pena eso, porque usted está perdiendo almas. El sacerdote se quedó frío, ¿no? Se quedó frío, pero es importante decirles, ¿no? Importante. Hay sacerdotes que hablan muy bajito, ¿no? Muy bajito y no se les entiende nada. Entonces, hay algunos, yo entiendo, que no puedan tener una buena capacidad de oratoria. Sin embargo, entender que ellos tienen un carisma, ¿no? Ellos tienen un carisma. Yo a alguno he tenido que recomendar, hágalo por escrito. Escriba y lo lee y se acabó. Pero por lo menos estamos nutriendo a la gente. Estamos nutriendo una misa en donde hay una buena celebración litúrgica y hay una buena predicación. ¿Cuánto bien hace para el alma? ¿Cuánto bien hace para el alma, ¿no? Pues bien, entonces hablamos de jerarquía, ¿no? El obispo, los sacerdotes, ya de ahí venimos los demás, pues, ¿no? Yo le escucho muy buenas charlas a algunas religiosas, a algunos hermanos laicos, algunos catequistas, ¿no? En lo personal, yo para ejercer este ministerio, en el año 2010, ¿no? Aproximadamente, pedí un permiso, ¿no? Fui al arzobispado de Lima y se me dio un permiso para evangelizar, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, que yo tengo, o sea, para estudiar teología o para estudiar demonología, tengo el permiso de un obispo, ¿no? Entonces, qué importante es esto, someternos al criterio y al discernimiento de la Iglesia en sus autoridades para poder comunicar una palabra de fe y de salvación a los hermanos, ¿no? La Santa Misa, la Santa Eucaristía, es el lugar privilegiado para escuchar la palabra de Dios. Yo cuando voy a la misa, trato con toda la atención que el Señor me permita tener, de prestar atención a la primera lectura, al Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, de acuerdo al momento, si es entre semana o fin de semana. Y hay veces que Dios me habla a través del Salmo, o me habla en la primera lectura, en la segunda lectura, otras veces me habla a través del Evangelio, y otras veces entiendo más profundamente en la homilía del Padrecito. Entonces, este es el lugar privilegiado para escuchar a Dios. Yo muchas veces que he ido a misa, cansado, fatigado, después de haberla vivido y haber disfrutado la mesa de la palabra y la mesa eucarística, uno sale verdaderamente renovado. Entonces, ese es el lugar privilegiado para escuchar a Dios, ¿no? Privilegiado. Pues bien, con todo esto que hemos dicho, vamos a dar unos 7 criterios vamos a enseñar 7 maneras, más que los criterios los digo a continuación, son 4 criterios, y 7 las maneras como en las Escrituras se nos muestra que Dios habla. 7 maneras como Dios habla. La primera, la número 1, se nos muestra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, en el versículo 12. Hebreos, capítulo 4, en el versículo 12. Dice: pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de 2 filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces acá mira lo que dice, que el primer lugar donde oímos, donde escuchamos a Dios, es en la Sagrada Escritura.
las palabras de Dios, como también nos va a decir en el Evangelio de Juan capítulo 6, va a decir nuestro Señor Jesucristo que las palabras que Él nos comunica son espíritu. Y aquí se nos dice lo siguiente, ¿no? Que la palabra de Dios es viva, es decir, que comunica la vida divina. Es una forma como, imagínate, si tú en algún momento has participado en una efusión que alguien ha orado por ti, entonces hay una manifestación del Espíritu Santo. Ya cuando tú lees la Biblia es lo mismo. Y con más poder. Para que lo entiendas, ¿no? Entonces la palabra de Dios es viva. Cuando tú la lees, es el Espíritu Santo quien te está inundando el alma. Te está inundando el alma. Y dice que es eficaz, es decir, que produce el efecto deseado. ¿Y cuál es el efecto? Comunicar la vida divina, ¿no? Es en ese sentido que la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, 2 de Timoteo 3, 16, el apóstol San Pablo le dice a su discípulo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Entonces la primera manera donde Dios nos habla es a través de la Sagrada Escritura. Hay que leer la Biblia diariamente. Diariamente. Porque al leerla diariamente, a Dios escucha siempre. Leerla diariamente. Entonces, la palabra de Dios, al leerla continuamente, ¿qué es lo que provoca en mí? Dice aquí el apóstol, me enseña, me argumenta, me muestra, me edifica, me corrige, me educa, me hace perfecto y me prepara para la obra del bien. Entonces, ya he enseñado esto que va a decir San Pablo en Romanos 10:8, ¿no? La palabra que está cerca del corazón. En griego, el término palabra es logos y rema. Entonces, logos viene a ser la palabra que tú estás leyendo, ¿no? Los textos que están ahí escritos. Y la palabra rema es a lo mejor tú estás leyendo algo y en ese momento de lo que estás leyendo te atrae la atención, te seduce, te lleva a la reflexión. Ese es Dios hablándote. Entonces esto pasa cuando tú lees la Biblia, de ahí salta un texto, salta un versículo, salta una frase, salta una idea que nos ilumina. Ahí Dios te está hablando. Esta es la primera forma, ¿no? La primera forma. Para interpretar el texto que estás leyendo hay que tener algunas consideraciones. Para aquellos que no tengan habilidad, no han llevado algún curso de Biblia, etc. Importante es leer los pies de página. Los pies de página, ¿no? También utiliza internet. Explicación de tal texto bíblico. Pones la cita y ahí te va a salir la explicación. Busca que sean católicos, ¿no? Que el que te explique sea católico. Entonces, para interpretar el texto hay que analizar el contexto, ¿no? El género literario, la época, la analogía de la fe, es decir, si este tema que estoy leyendo aquí se toca en otros pasajes también, ¿no? Y toda la unidad, ¿no? De la escritura. Segunda forma como Dios nos habla, a través de las profecías, lo que se conoce como la enseñanza profética. La enseñanza profética, primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la Escritura: de ahí que también, por mucho que... De ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad,
como palabra de Dios. Qué interesante esto. Mira, esto es lo que dice el apóstol San Pablo sobre la enseñanza profética. Que lo que él le ha comunicado a la iglesia lo ha recibido no como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios en la palabra del hombre. Entonces esto es muy importante. Las palabras que en la enseñanza se comunican, tú estás oyendo la voz del predicador. Las palabras pueden ser suyas, pero el contenido es de Dios. Es Dios hablando a través de palabras humanas. La voz que clama en el desierto, es decir, se le presta a Dios la voz para que Él comunique alguna reflexión. A esto se le llama enseñanza profética. Aquí nos referimos entonces a esta actividad de la iglesia, de regir, ¿no? De gobernar, de santificar y de profetizar, que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando tú oigas a alguien dando una charla, siempre Dios te está hablando y te está queriendo decir algo, por más que la persona de pronto no tenga muchas facultades o habilidades, siempre Dios te está diciendo algo. Siempre Dios te está diciendo algo, ¿no? Por eso, como va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice el apóstol, ¿de qué le sirve yo a ustedes, no? De que vaya y que mi palabra pues no traiga ciencia, profecía, ¿no? Va a decir acá, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya a vosotros a hablarlos en lenguas. ¿Qué os aprovecharía si mi palabra no trajese revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Es decir, yo te estoy enseñando, pero lo que te enseño no es mío, es de Dios. Yo te estoy comunicando algo que a su vez yo he aprendido de diversas maneras, en el estudio, en la reflexión personal, a través de la experiencia, de los años, ¿no? Pero de pronto, finalmente, es Dios quien te está queriendo comunicar algo. No te fijes en el instrumento, que realmente es lo de menos. Fíjate en Dios, que está queriendo comunicarte una verdad. Por eso, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 19 al 20, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 19 al 20, dice lo siguiente: no extingáis el Espíritu. Es decir, no apagues al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo puedes apagar al Espíritu Santo de Dios? No despreciéis las profecías. Es decir, no desprecies el mensaje que alguien te está comunicando de parte de Dios. Porque al despreciarlo, es ahí que apagas el Espíritu de Dios, ¿no? Apagas ese espíritu profético. Entonces ya tenemos hasta acá dos maneras como Dios nos habla: a través de la Sagrada Escritura, a través de la enseñanza profética. Una tercera forma se conoce como los signos de los tiempos. Signos de los tiempos. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice: se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara un signo del cielo. Mas él respondió: al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos. ¿Qué significa los signos de los tiempos? Y aplicado a nuestra realidad. Dios habla a través de los acontecimientos de la historia. Esos son los signos de los tiempos. Dios habla a través de los acontecimientos de la historia y aplicado en primera persona
Dios me habla a través de los acontecimientos de mi historia, porque la historia de la humanidad es la historia de la salvación y yo tengo una historia personal de salvación. Dios me habla a través de los acontecimientos de mi vida, debo prestarle atención. Hay signos donde Dios me habla. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el pasaje de la zarza ardiente? Moisés vio muchas zarzas prendidas en fuego por las altas temperaturas en el desierto, pero al centrar su atención en una que no se consumía, se acercó y de ahí le habló Dios. O también podamos pensar en la higuera que se secó, que no dio fruto. Muchas higueras se habrían secado porque de pronto estaban así, secas. Pero Jesucristo quiso dar una enseñanza a través de ese gesto. Entonces, en tu vida suceden cosas. No encuentras trabajo, viene el divorcio, estás atravesando una enfermedad, estás atravesando una situación, una desgracia, y Dios habla también a través de esas situaciones. Si no, pregúntate por qué el apóstol Pablo entendió la voluntad de Dios cuando le pidió 3 veces que le quitara el aguijón y el Señor no se lo quitó. Entonces Dios habla a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias de nuestra vida. Hay algo que nos está enseñando, hay algo que nos está mostrando. Pero como nos está hablando en lenguaje parabólico, así se le conoce, ¿no? Jesús no solamente enseñaba parábolas, sino tenía gestos parabólicos. Como se nos está hablando en un lenguaje parabólico, simbólico, ¿no? Tenemos que mirar, tenemos que prestar atención. Comúnmente Dios habla a través de estos acontecimientos de nuestra vida, algo nos está queriendo decir, ¿no? En ese sentido, pues acuérdate, ¿no? Jeremías, oye, anda a la casa del alfarero, ¿no? Oye, agarra este cinturón y tíralo al fondo del río hasta que se pudra. O sea, Dios habla a través de signos, a través de acontecimientos, a través de imágenes, ¿no? De nuestra historia de salvación nos está queriendo decir algo. Por ejemplo, cuando finalmente José, en el Antiguo Testamento, el de los sueños, interpreta que todo lo que había sucedido tenía un propósito. Esos son los signos de los tiempos. Está entendiendo su historia personal de salvación. Dios hablándole a través de su historia. Cuarta forma como Dios nos habla, a través de su palabra infusa. Esta es una forma también como Dios nos habla, a través de lo que se conoce como palabra infusa. A través de la palabra infusa, el Señor también nos habla. Y esta palabra infusa puede ser de 2 maneras. Puede ser una palabra audible, ¿no? Que la escuchemos nosotros, que percibamos nosotros audiblemente la voz de Dios. O puede ser que Dios le hable a nuestro entendimiento de manera directa, ¿no? De manera directa. Entonces, Oseas capítulo 2 en el versículo 16, Oseas 2, 16 dice, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Es decir, Dios comunica interiormente en el alma del hombre, en las potencias de su alma, en el intelecto, en el entendimiento, comunica una palabra, ¿no? Dios hablando en el entendimiento del hombre, ¿no? Es un conocimiento que Dios nos comunica sin ninguna mediación. En los primeros utilizamos las escrituras, en el otro nos hablaba a través de una persona, en el otro de pronto nos hablaba a través de los signos de los tiempos. Acá nos está comunicando algo directamente, ¿no? Y esta palabra infusa, hay personas, pues, por ejemplo, que ven toda una frase. A mí me ha pasado eso cuando me toca hacer sanación interior por algunas personas, orar. Veo como en una pared se escribe algo, ¿no? Entonces, a veces Dios me ha hablado así y otras veces Dios me ha puesto la certeza. No es que me diga algo, sino que me dice, directamente me comunica el entendimiento, esto es así, ¿no? Sin mediación de palabra o de una comprensión previa. Pone el conocimiento directo. Pone el conocimiento directo. Normalmente en el campo de la sanación interior yo he tenido mucho esta experiencia, ¿no? Que a veces estás orando por alguien y el Señor, y ya sabes por qué es la raíz de su problema, por dónde viene. Te lo muestra el Señor, ¿no? Te dice concretamente.
Hay una quinta forma como Dios nos habla, va a decir el profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Una quinta forma como Dios nos habla, profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y visiones. Entonces acá vamos a concentrarnos en la parte de las visiones. Dios habla también a través de visiones. Una visión, es importante decir esto, ¿no? Porque hay gente que puede tener una imaginación muy viva, una imaginación muy despierta. Entonces puedes estar en un momento de oración y se te vinieron algunos pensamientos, algunas imágenes, y uno puede pensar que eso es una visión. Pues bien, hay algunos criterios de discernimiento, ¿no? Yo a la gente me dice, hermano, mire, estoy orando y vi esto, vi lo otro, y vi aquí, vi allá. ¿Qué significa? Si Dios no te ha explicado a ti qué significa, menos voy a saber yo. Y ese es un criterio de discernimiento, porque Dios no comunica algo en vacío. Ya hemos enseñado. Isaías, voy a repetir el texto, Isaías capítulo 55, del 10 al 11. Isaías 55 del 10 a 11. Entonces, tanto para las visiones que estamos analizando y más tarde que vamos a hablar los sueños, tanto para visiones y sueños, si Dios te muestra a través del sueño o a través de la imaginación una imagen y no te da el significado, no te dice qué significa, en lo personal yo creo que no significa nada. Porque ¿para qué Dios va a revelar? En realidad no se debería ni siquiera utilizar el término revelación. Revelar significa enseñar algo que está oculto. Entonces, ¿para qué Dios me va a dar una visión, un sueño, si no me da significado? Probablemente es porque no significa nada. Probablemente. Hay otro criterio que hay que aplicar, que es el que va a hablar Teresa de Ávila en Las Moradas, que es el criterio de perdurabilidad, que voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces, la visión, una visión es igual, como la palabra infuso, el Señor pone en mi imaginación un conjunto de imágenes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro está orando antes de ir a la casa de Cornelio, Hechos de los Apóstoles, y en eso ve que baja un mantel agarrado por 4 lados, se abre y están animales que no se podían comer, ¿no? Entonces vuelve a tener la misma visión y luego ¿qué viene? El significado. Viene el significado, el sentido, ¿no? Y luego el acto a continuación viene y le dice, no, hay que ir a la casa de Cornelio, él va ahora, se manifiesta el Espíritu Santo en la familia y entiende más profundamente la visión, ¿no? Esa es una visión de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo hace mucho tiempo, desde que se fundara el movimiento misionero de Santa María de Nazaret, al cual pertenezco, estaba en una casa de retiro y estaba trepando cerro con un amigo y bajo y puse la mano en un árbol, inmediatamente veo que se forma una cruz. Entonces no entiendo en ese momento qué significaba. Voy con mi director espiritual, le hablo, mi director espiritual me dice, mira, tienes que orar porque el Señor te está mostrando algo, tienes que orar por ello. Entonces el Señor a la larga pues me muestra que este era el signo del logo, ¿no? No sé si llegas a apreciar ahí. El logo de nuestro movimiento es una cruz, es un camino de subida bajada y que se eleva haciendo una cruz, ¿no? Ese era el signo del movimiento, de lo que el Señor me quería mostrar en aquel momento. El hecho es que lo que quiero resaltar de aquí es que, fíjate, ¿no? La necesidad de conversar con el director espiritual y de rechazar, si esto no es de Dios, lo rechazo. Lo rechazo y no me hago ningún problema. ¿Por qué me tendría que hacer un problema si a lo mejor era mi imaginación, ¿no? A lo mejor era mi imaginación. Sueños. En Mateo capítulo 1, en el versículo 18, se nos muestra cómo, a diferencia de la Santísima Virgen María, con quien el ángel Gabriel tiene una locución, cómo el ángel se le manifiesta a José a través del sueño. Dios habla a través de los sueños, definitivamente. Pero es importante decir que los sueños de manera ordinaria provienen de nuestro mundo subjetivo. De ahí que haya que analizarlos y haya que analizar su significado, ¿no? Hay personas que me escriben, hermano, he tenido este sueño, he tenido lo otro, yo sé que Dios me está hablando, yo sé que Dios me está mostrando algo. Y yo le digo, ¿qué te ha dicho? No sé, por eso le escribo a usted.
cuando alguien me pide eso, yo le digo, hermano, renuncia a eso, eso no viene de Dios. Y hay gente que yo he encontrado que se distrae mucho con eso, ¿no? Es que, hermano, debe significar algo. Yo conozco una hermana en mi movimiento, varias hermanas en mi movimiento, que Dios les habla a través de sueños, ¿no? Les habla a través de sueños. Yo cuando sueño, me pasó, por ejemplo, cuando yo tengo en mi sueño, veo una persona desnuda, esta persona está en mala situación. Entonces suelo llamar a la persona, ¿no? Suelo llamar a la persona, pues la veo desnuda y a veces he visto personas con los huesos, con la carne pegada en los huesos, ¿no? Y son rasgos que me muestra el Señor de alguna enfermedad y me pide orar por esa persona, ¿no? En algunos casos que han habido maldición, me tocó por una chica que estábamos orando de espaldas, se veía normal con ropa y todo, yo le toco en el sueño, voltea a la persona y le comienza a salir excremento de la boca, estaba desnuda y comienzan a pegársele la carne en las costillas. El Señor me muestra que esta mujer le habían maldecido, ¿no? Le habían hecho un trabajo de brujería, se oró por la persona y todo. Pero entonces, fíjate, el caso más claro es el de San José, ¿no? Mateo 1:18. Entonces Dios habla siempre para que entendamos. Acuérdate, métete eso a la cabeza. Si Dios te da una visión o te da un sueño, Él te lo tiene que explicar. No necesitas tú a alguien que te traduzca, sino para qué te lo da. Si no, no sería revelación, pues. Aquí estamos hablando dentro de lo que se conocen los carismas de revelación, la palabra de conocimiento, las visiones, los sueños, dentro de lo que se conoce como carismas de revelación. Dios te muestra cosas ocultas al entendimiento que de manera natural no tienes acceso. Esa es una revelación, ¿no? Entonces, muy importante esto. Y séptimo y último, la dirección espiritual. Esto es muy importante. Dios nos habla a través del director espiritual. Va a decir San Juan Clímaco, santo que admiro muchísimo, y lo dije la semana pasada, quien se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Qué importante es tener un director espiritual. Qué importante es tener con quién hablar sobre tu vida espiritual. A mí me toca hablar con muchas personas, no puedo acompañar a todos, desgraciadamente, pero qué importante es porque en ese diálogo que tienes con la persona, Dios saca a la luz algo, me inspira a decirle algo a la persona y la persona siente que era lo que necesitaba escuchar. Qué importante. Entonces, aquí tienes las 7 maneras como Dios nos habla, me está ganando el tiempo. La primera es la Sagrada Escritura, la segunda es la enseñanza profética, los signos de los tiempos, la palabra infusa, las visiones, los sueños y la dirección espiritual. Frente a todos estos 7 criterios, especialmente los 6, la dirección espiritual te va a servir para encontrar la voluntad de Dios en estas manifestaciones. Hay 4 cosas que debes discernir. Después de acordarte que el Espíritu Santo para qué te va a hablar, ¿no? 4 cosas que hay que aplicar a los sueños, a las visiones, a la palabra infusa, etc., ¿no? La primera es estado del alma. ¿Cómo queda mi alma tras este Dios que me ha hablado, lo que me ha comunicado? Entonces, Dios me ha comunicado algo, ¿cómo queda mi alma? ¿Me siento iluminado? O sea, Dios me ha revelado algo, fortalecido, consolado, confrontado, compungido, lleno de esperanza. ¿Cómo queda mi alma? Dios me habla para que avance, para que deje, ¿no? Entonces, ¿cómo ha quedado mi alma? En el estado del alma. Hay algunas personas que dicen, hermano, ¿y si mi alma se pone triste? Bueno, acuérdate que el joven rico se quedó triste porque Jesús le habló, pero lo que le dijo no era de su agrado. Entonces, no solamente es si te pones alegre, ¿no? Es un signo muy, muy fácil, ¿no? Hay gente que se puede provocar la euforia. Acuérdate que también la parábola del sembrador dice que hay algunos que reciben con alegría, pero por no tener raíz no dan fruto. Entonces, importante es el estado del alma. ¿Cómo queda? ¿Me siento iluminado, fortalecido, decidido a cambiar? Eso hay que discernir, el estado del alma. Consolación o desolación. Eso se discierne. Si es una consolación, hay que discernir porque el diablo no da consolaciones, pero sí da euforias. Y las desolaciones no necesariamente provienen del diablo, también Dios las manda. Entonces, por eso, ahí hay que discernir
el estado del alma con el director espiritual. Segundo, el criterio de perdurabilidad de Santa Teresa de Ávila. Debe resistir el paso del tiempo manteniendo su mismo ardor. Cuando Dios da una visión o cuando Dios da un sueño, atraviesa el paso del tiempo. Es como dirá Jeremías, ¿no? Como un fuego que tengo prendido por dentro y no se apaga. Entonces, cuando Dios da una visión a alguien y no tiene significado, yo le digo, ora y pídele al Señor su significado. Y después de haber orado, olvídalo, que pasen un montón de tiempo y si es de Dios, te va a enseñar. Entonces, hay muchas personas que eran imaginaciones suyas, ¿no? Por ejemplo, una señora dijo, vi al Espíritu Santo que se paraba como una palomita en una ramita y luego agarraba con su alita y tocaba la punta de mi nariz. Hermano, ¿qué significa eso? No lo sé. No lo sé. Cuando Dios a mí me ha dado visiones, por ejemplo, una visión me mostró una hoja que estaba siendo comida por varios gusanos. Y el Señor me hizo entender, porque no vino la palabra infusa, sino que me hizo entender que así estaba mi alma. Los gusanos era el pecado, que estaban carcomiéndome el alma. Y me mostró mi alma al borde de la condenación. Y yo lloré por 3 días. Lloré por 3 días. Porque vi mi alma casi condenada a no ser de un hilo de la misericordia del Señor que me sostenía. Los 3 días fue como una muerte espiritual. Después de eso vino un deseo profundo de conversión y de cambio. Mis visiones son así, por ejemplo. O sea, las visiones que he tenido, ¿no? Que he tenido. Otros momentos es cuando ha hecho sanación interior. Me ha mostrado momentos de mi vida en donde Él ha querido tocar esos momentos de mi historia de dolor, ¿no? Entonces, pero siempre tiene significado. Y sueños también. Un día me levanto del sueño y me despierto y hay una rata partida en 4 partes por la mitad. Entonces me pongo inmediatamente a orar preguntándole al Señor el significado del sueño. El Señor me dice, están haciendo brujería. De pronto me escriben como 4 personas que han soñado lo mismo con respecto a mí, ¿no? Entonces, muy importante el criterio de perdurabilidad. Cuando algo es de Dios, dura en el tiempo. Yo me acuerdo sueños y visiones que he tenido a los 11 años, a los 17 años, hace 25 años. O sea, y te las puedo describir con los mismos detalles y con el mismo ardor. Este es otro criterio, el criterio de perdurabilidad. Cuando Dios toca el entendimiento de la persona, lo marca, no se borra. La persona se olvidaría un montón de cosas, menos de eso, ¿no? Tercero, revelación, carácter revelatorio. Debe mostrarme algo que de forma natural y ordinaria no hubiera podido conocer o entender. Debe mostrarme algo que de forma natural y ordinaria no hubiera podido entender, ¿no? Debe mostrarme algo, ¿no? Entonces, ya va el primer criterio, el estado del alma, consolación o desolación. Entonces, ¿esta consolación viene de Dios o me está provocando euforia nada más? Esta desolación viene porque de pronto estoy llevando una vida mediocre espiritualmente o porque Dios me la está mandando o consecuencia de mi pecado. Segundo, perdurabilidad. Esto que Dios me ha dicho, oye, me lo ha dicho ya hace tiempo. Por ejemplo, a veces Dios me ha mostrado cosas que pasan 7, 8 meses y siguen tan latentes ahí en el corazón. Por ejemplo, desde hace 4 meses el Señor me ha hablado de algo para mi movimiento y sigue ahí latente en el corazón. Por más que ni le preste atención ni oro por eso, ¿eh? Pero ahí está, me lo recuerda. Estoy orando, me lo trae a la mente, ¿no? La revelación. Entonces, te tiene que mostrar algo que de manera natural o ordinaria tú no puedes tener acceso. Te muestra cosas ocultas, secretas, que uno ignora. Y cuarto, ese era lo tercero, y cuarto, hay que observar el fruto, ¿no? Eso que Dios me ha mostrado, eso que Dios me ha dado en un sueño, en una visión, en una palabra, ¿cuál es el fruto? ¿Me ha llevado a madurar? ¿Me ha llevado a avanzar en la vida espiritual? ¿Me ha cambiado la vida? ¿Me ha llevado a una conversión profunda?
me ha hecho una persona más reflexiva, me ha hecho mejor padre, mejor madre, mejor esposo. ¿Qué es lo que ha provocado eso? O simplemente no ha provocado nada. Entonces es mi imaginación, ¿no? Es mi imaginación. Entonces estos 4 criterios se aplican: estado del alma, perdurabilidad, carácter revelatorio y fruto. El fruto es muy importante. El árbol se conoce por el fruto. Finalmente, hermanos, termino con Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21, en donde Jesucristo dice: en aquel momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Dios revela grandes cosas de manera sencilla. Y Dios revela sus grandes secretos del reino a gente pequeña y sencilla. Entonces, no aspiremos a grandes cosas. Que nuestra mayor aspiración sea amar profundamente a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por haber culminado este curso con la alegría de saber, Señor, que eres tú quien quiere llamarnos a una vida más profunda. Esto nos alegra, porque eso significa que tú te quieres revelar a nosotros de una manera nueva y distinta, porque siempre guardas el vino nuevo para el final. El vino nuevo y mejor es el que nos quieres dar de beber. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han participado en este curso, por quienes te pido, Señor bendito y misericordioso, que le fortalezcas en la fe, en su ánimo y en su deseo de querer, Señor, orar. Que esta inquietud, que este anhelo, Señor, sea creciente en su alma y que ellos puedan, Señor, disponer su vida y orientar su vida a este fin. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro, en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que por todo este tiempo de perseverancia el Señor les conceda pues esta gracia. Que Jesús nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano, termino invitándote este día martes. Voy a estar en Radio María dando una charla que se llama No pierdas la esperanza. 5 de la tarde en el programa Jesús está vivo, Radio María. No pierdas la esperanza. Para aquellos que están un poco desanimados, esta charla te puede ayudar muchísimo. Este día jueves 5 de agosto, jueves 5 de agosto, vamos a estar haciendo un tema de sanación interior para parejas, para matrimonios, que tiene por nombre: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si está atravesando tu relación por algunos momentos de crisis, aquí vamos a hablar de esto, ¿no? Las crisis que pueden venir a la relación de pareja y el cómo superarlas. Y quisiera animarte, a aquellos que tengan matrimonios, que tengan su pareja, 27, 28 y 29 de agosto, retiro de sanación interior para matrimonios, el camino de regreso al corazón del otro, para trabajar en la reconciliación y en la estabilidad emocional de la pareja. Todo agosto, todos los lunes de agosto, el 9, el 16, el 23 y el 30 vamos a descansar, no vamos a dar curso, y vamos a volver el lunes 6 de septiembre con el curso Conociendo a Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Van a ser 14 charlas en donde vamos a estudiar el cuarto evangelio, que es un evangelio muy profundo y que nos ayuda a meternos en el corazón de Jesús. Nos ayuda a contemplar el corazón de Cristo y a contemplar el amor que siente por nosotros. ¿Quieres conocer a Jesús? En septiembre empezamos entonces el estudio del cuarto evangelio. Puedes entrar a mi página web, que es www.israeldecristo.com, y en la parte inicial ahí sale la agenda de los eventos que suelo hacer, de las charlas que suelo dar.
En mi canal de YouTube puedes encontrar el taller que he recomendado sobre discerniendo las nociones del alma, que esto también te puede ayudar para discernir la voz de Dios. Y para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes hacerlo a través de mi página web, israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, en la pestaña que dice donaciones. Que el Señor te lo pague. Jesucristo te bendiga, hermano. Tenga muy buenas noches. Para mí ha sido una inmensa alegría dar este curso que ha alegrado mucho mi corazón y espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos encontramos entonces hasta el curso del Evangelio de Juan mañana en Radio María. Jesús está vivo. Muy buenas noches, paz y bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.